¿Qué es una cortina de humo? Durante la Primera Guerra Mundial, las cortinas de humo fueron utilizadas como un truco de distracción en las batallas. En el ámbito político, son conocidas como una estrategia de comunicación para dirigir la atención en temas que el político quisiera resaltar cuando existen problemas por acciones fallidas e incluso en crisis nacionales. A partir de este principio, esto se ha convertido en uno de los elementos básicos para muchos gobiernos del mundo. Y desafortunadamente el de México no ha sido la excepción en ningún color ni partido. Recordemos algunos temas considerados cortinas de humo, como el chupacabras a finales del sexenio de Carlos Salinas, mientras México vivía una terrible devaluación, o la muerte de la niña Polet, desaparecida en el Estado de México, cuando en el sexenio de Calderón se llevaba una reforma a la Ley Federal del Trabajo y militarizaba los estados del norte. O la detención del Bester Gordillo y el Chapo Guzmán en el gobierno de Peña Nieto, en vísperas de la reforma educativa y reformas estructurales respectivamente. Y por último, el gobierno actual de López Obrador con la rifa y no rifa del avión, el BOA, bloque opositor anti-AMLO, o el más reciente caso Lozoya, mientras su popularidad se encuentra a la baja. Lo que sí es bien sabido es que la estrategia día a día se vuelve menos efectiva, pues existen más medios para poder estar informado. Lo anterior nos genera una cuestión. ¿Será que estas cortinas de humo acabarán asfixiando y ahogando a nuestro país? Esta noche, en El Ruedo, nuestros expertos conversarán sobre la polémica y la visión que generan las cortinas de humo.
la referencia de que los gobiernos utilizan mucho estos distractores para pues ocultar las verdaderas problemáticas del país. Y en ese sentido, yo te quisiera preguntar, ¿cómo ves a este gobierno con las cortinas de humo? Bueno, primero que nada, tengo que ser como muy claro en lo siguiente. Una cortina de humo siempre es un elemento de comunicación política. No es algo de lo que algún gobierno del que yo tenga conocimiento en el mundo esté exento. Todos los gobiernos del mundo, de alguna u otra manera, construyen elementos de comunicación que les permiten enfocar la opinión pública en lo que a ellos les interesa. Ahora, si tú me preguntas, el gobierno anterior fue muy criticado por ello, y lo que distingue a este gobierno en particular es que ha construido una gran estrategia de comunicación, o esa es la gran diferencia, ¿no? La estrategia de comunicación de este gobierno se ha basado en crear una gran cortina de humo permanente que se llaman conferencias mañaneras, ¿no? Bueno, no se llaman así exactamente, pero son popularmente conocidas como las mañaneras. Yo diría que esa es la gran diferencia, ¿no? Estrategias de enfoque de la opinión pública en lo que a ti te interesa como gobierno y que por otro lado buscan desviar la atención de las cuestiones que a ti te incomodan, existen en todos los gobiernos del mundo. La gran particularidad de este gobierno es haber creado una cortina de humo permanente en la forma de estas conferencias llamadas mañaneras, ¿no? Pero también ¿no te parece que, por ejemplo, antes todos los presidentes de la República, por lo menos los de los últimos 3 sexenios, que son los que recuerdo con precisión, de alguna de otra manera también todos los días aparecían en medios, José Alberto, o sea, de alguna manera a través de las giras, porque hay que también reconocer que los presidentes anteriores prácticamente diarios estaban en alguna parte de la República, pero no había estas tipo de conferencias mañaneras donde el presidente es el centro, pero de alguna manera siempre estaban en la nota diario, ¿no? Pero es diferente. Te voy a decir por qué. Okay. Este presidente también sale de gira y es legítimo que en todas las giras y en todos los eventos de gobierno seas el centro de la nota. Es perfectamente legítimo. Eres el titular del Ejecutivo y México no es cualquier país como para que se ignore el presidente. La diferencia es que esta estrategia, que no es nueva para él, finalmente esta estrategia él la ensayó cuando fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal y le fue muy efectiva. ¿Por qué? Porque obliga a que tú, a primera hora de la mañana, marcas y dictas el tono del discurso y cobertura mediática que va a tener el día, ¿no? Eso en principio podría ser un ejercicio muy democrático, de no ser porque el presidente ha construido todo su discurso de la mañana a base de medias verdades. Intencional o no intencional, pero la realidad es que ha habido muchas aseveraciones que claramente difieren de la realidad, o al menos de los datos duros, ¿no? Entonces, esta estrategia de comunicación política es perfectamente válida, pero es perniciosa a la larga. En el corto plazo le es muy efectiva. O sea, no hay duda que Andrés Manuel López Obrador en ese momento es quien dicta la nota todos los días. En los otros sexenios había actividades de los presidentes todos los días, sin lugar a dudas, pero no eran el centro de la noticia siempre. Es decir, las declaraciones de los secretarios llegaban a tener igual relevancia, pero aquí no, porque él se da como la libertad absoluta de decir a sus subordinados, cosa que no ocurría en los otros sexenios. Ahora, insisto, esto per se no es malo, pero como visto desde el punto de vista de la ciencia política, es un arma de doble filo. Y el problema es que él sufre un desgaste. Como nación, nuestro mayor problema en este momento no es que sufra un desgaste el presidente, sino, y esto se está viendo con la pandemia, el doble discurso. Hay subordinados especializados en el manejo de la salud pública que han sido desautorizados por el presidente en la conferencia mañanera. ¿Te refieres a López-Gatell? No solo López-Gatell, o sea, López-Gatell más o menos se coordina con el señor presidente, ¿no? Pero no es el único, o sea, claramente López-Gatell también ha tenido que reajustar su discurso, es decir, para todo el mundo, yo creo que todo el mundo tiene en mente cuando le preguntan, oiga, pero el presidente no es un foco de contagio al estar viajando en las giras, y López-Gatell dice, no, porque él es una fuerza moral. Bueno, eso ya no es científica, ¿no? O sea, pero es parte de la estrategia. Claro, ese es el punto, ¿no? Es parte de la estrategia de comunicación.
Claro, claro, muy bien. Ulises, ¿qué te parece? Me parece interesante esto que está planteando, valga la redundancia, nuestro querido amigo José Alberto, de que incluso la mañanera como discurso, prácticamente las cortinas de humo se han institucionalizado. Es decir, lo que sí tenemos que reconocer es que el presidente de la República, desde que era candidato a la presidencia, pues tenía una gran estrategia de comunicación política, tenía una gran estrategia de propaganda, que lo llevó tarde que temprano al triunfo. ¿Qué te parece esta aseveración? Es decir, ¿te parece necesario que el gobierno del presidente López Obrador necesite de estas estrategias políticas? Estas estrategias políticas en particular, lo repito nuevamente por la gente que desafortunadamente, les ofrezco una disculpa, no nos pudo escuchar al principio, estas cortinas de humo como una forma de engañar al adversario e incluso a la opinión pública. ¿Te parece válido, te parece correcto que el presidente las esté utilizando, si es que en verdad las está utilizando? Pues mira, el tema es de a todas luces interesante, como se plantea hoy en día por parte del gobierno que encabeza dignamente el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Platicando con otros camaradas a lo largo y ancho del país, fíjate que nos hemos encontrado con diversidad de opiniones, pero más que opiniones al respecto de cómo el presidente desarrolla una plataforma de comunicación permanente con la ciudadanía. En este gobierno, desde el 1 de julio de 2018, se ha planteado una plataforma, y sí, también es una estrategia de comunicación social que el presidente lleva a cabo, pero con respecto a hechos concretos de los avances y resultados de la Cuarta T en este país. Hoy en día no le llamaríamos, y ustedes como gente de medios, compañeros de partido y de otros partidos, por supuesto que ven esta estrategia y esta plataforma de comunicación no como algo inédito o algo muy nuevo, porque ya bien lo dijo José Alberto, se planteó esa y se llevó a cabo una estrategia de comunicación ya cuando Andrés Manuel fue jefe de gobierno, que le dio muy buenos resultados. Claro, claro. Ahora tenemos una plataforma de comunicación social muy popular y muy fácilmente digerible por quienes ven las mañaneras, y nosotros la estamos viendo como una necesidad entre el gobernante, el gobierno y la sociedad en general. Se plantean hechos concretos y resultados del gobierno del actual régimen. Claro. Antes sí podríamos decirlo, y ojalá, y si me equivoco me podrán ustedes corregir, cortinas de humo, por ejemplo, como la de Florence Cassés, ¿no? Aquella tristemente célebre extranjera que estuvo aquí en México y que de producciones de alta calidad hollywoodense desarrolló el mismo régimen de aquel entonces, ¿no? Con los medios que participaron en ese montaje y en otros montajes que podremos ir desarrollando a lo largo de la plática. Nada más voy a mencionar ese. Del BOA. ¿Perdón? Del BOA, que presentó el presidente en una mañanera precisamente, donde hablaba del famoso bloque opositor, ¿no? Y que lo presentaba como una gran conspiración, así tipo de los protocolos de Sion, una gran conspiración en contra de su gobierno. ¿No te parece que, por ejemplo, en ese caso tan particular, el presidente no se veía, no era correcto? ¿No te parece que era una forma de desviar la opinión pública? Miren, cuando el presidente estaba siendo acusado por el caso del paraje San Juan y que estaban impulsando el desafuero, ustedes lo van a recordar muy bien, se dijo lo mismo, que en aquel entonces el jefe de gobierno estaba utilizando mecanismos de comunicación para distraer la opinión pública y el resultado de su gobierno. ¿Y qué dijo? La historia va a juzgar a cada uno de ustedes, ¿no? Vamos a esperar un poco más, y ahora que el jilguero preferido de la derecha empiece a cantar, y me refiero a Emilio Lozoya, pues vamos a ver si eso es cierto. Yo nada más les voy a decir que esperemos un poquito más y la historia empezará a juzgarlos directamente en sus mismos territorios, con sus mismos discursos.
Vamos a esperar un poco, yo solamente dejaría en la mesa esa parte, lo que le llamamos el beneficio de la duda. Todavía se los vamos a poder dejar, claro, para que no haya lugar a que nosotros estamos manipulando la información. No. Es que yo creo que ahí hay un problema, Ulises, te lo planteo en mucha concreción. Por ejemplo, el presidente recientemente pidió a la prensa que no le preguntaran del COVID, que no hablaran del COVID, cuando es un tema que tiene como herencia 55,000 muertos y la cifra sigue aumentando. Y hablar de temas que, no, por ejemplo, hoy en la mañana el presidente gastó buena parte de la mañanera dando clases te lo digo con toda honestidad, me pareció que estaba dando clases de historia con respecto a Francisco y Madero. ¿No te parece que el presidente, con la gran legitimidad que obtuvo, podría abordar otros temas mucho más relevantes? Bueno, en primer lugar, el presidente prácticamente un historiador, una gente que conoce mucho la historia, definitivamente. Y efectivamente, mira, las preguntas a él como presidente, pues mejor digamos a la especialista, ¿no? Preguntémosle a López-Gatell cómo está desarrollando toda esta estrategia de comunicación y de datos que cada día está dando, y que la derecha, ustedes lo saben, y que algunos medios de comunicación insisten en que todo eso es una cortina de humo, efectivamente. Claro. Datos que no son verídicos, los desmienten a cada momento. Cualquier noticiero de la antigua forma de hacer política mediante los medios dirá lo mismo, se uniforman para desvirtuar, número uno, el gobierno de entrada, las acciones del gobierno y sus resultados. Número dos, y ahora con el tema de la pandemia, desvirtuar permanentemente, sistemáticamente y además estratégicamente los datos y la estrategia que está generando, que está llevando a cabo el gobierno a través de la información diaria que da el doctor López-Gatell. Digo, carajo, estamos viendo la realidad y tenemos nosotros un índice de decesos que, bueno, no necesariamente tendrían que ser por el COVID-19, hay muchos otros factores que influyen. Tampoco vamos a justificar esas cosas porque no es nuestro papel. Lo que sí el papel del gobierno es informar lo que está pasando y las formas de cómo cuidarnos entre nosotros, como lo están haciendo los países del mundo. ¿Me permiten hacer ahí una anotación? Nada más déjame terminar, por favor. Ahorita te damos la palabra, José Alberto, porque te quiero hacer dos preguntitas muy concretas. Sí, entonces, número uno, el presidente tiene el equipo para poder atender el tema del COVID-19 y también tiene una plataforma de comunicación social a todo largo y ancho del país. Se está generando en la página del gobierno la información que de primera mano ahí están datos duros. Son datos públicos, así que no preguntémosle mejor al especialista, al equipo del presidente, porque el presidente pues es el presidente, ¿no? Okay. Y sí, él nunca va a negar la apertura a cualquier periodista, a cualquier persona. Hoy en día tenemos un gobierno inéditamente el más abierto en cuanto a la comunicación. La crítica del gobierno. No hay persecución política, no hay persecución a ningún nivel. La persecución está hoy en máximo nivel. Aprovechémosla, pero no la desvirtuemos. Okay. Con eso quedo. Perfecto, muchas gracias, te agradezco. José Alberto, disculpen, ahora sí, adelante, ¿querías hacer un cuestionamiento? Una acotación, o sea, justo sobre lo que dice Ulises, o sea, es obligación de todos los gobiernos del mundo informar lo que está pasando. Pero ojo, si lo salen a desmentir a cada rato es porque mienten. Y ese es un tema como claro y contundente. O sea, la estrategia de combate al COVID o de prevención del COVID, su mayor problema es que se basó en datos falsos, previsiones falsas, ¿no? Y además contradicción entre el señor presidente y el subsecretario López-Gatell. O sea, no es otra cosa. El problema es que una estrategia de comunicación responsable de cualquier gobierno en el tema del COVID implicaría por lo menos coordinación, ya no digamos entre la federación y los estados, entre el presidente y su subsecretario. Eso no ocurrió aquí. Las conferencias de López-Gatell en ese sentido también son cortinas de humo. Y son así porque tienden a decir y a centrar el foco de la opinión pública en lo que ellos quieren decir, aun cuando no esté respaldado con datos, aun cuando se contradiga con las recomendaciones de organismos internacionales, por ejemplo, la OMS y la OPS, ¿no?
Cuando al principio de la crisis, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud respaldaron la postura del no uso de cubrebocas porque no tenían datos que respaldaran que usar cubrebocas aminorara el índice de contagio, yo dije, está bien, vamos a darle la oportunidad. Cuando a su vez también ellos respaldaron que a través del sistema Centinela se podían rastrear las personas con infección y a partir de ahí tener una estrategia de prevención y contención, yo dije, está bien. Claro. Y lo pueden rastrear en mis redes sociales. O sea, yo defendí esa parte porque dije, ojo, si los órganos técnicos dicen que puede ser, no caigamos en pánico que exigiendo al gobierno que asuma las medidas ridículas que asumieron en España y en Italia, porque así lo digo, yo no estoy de acuerdo con las medidas de los gobiernos que encerraron a su población a lo tonto, porque esas son medidas de regímenes autoritarios como China. Así es. Entonces, yo no estoy de acuerdo en eso y por eso dije, si este gobierno está recibiendo el respaldo de instituciones técnicas que dicen efectivamente el uso del cubrebocas todavía no hay datos, yo dije, vamos a dar la oportunidad. Pero después esas mismas instituciones cambiaron de parecer con los datos que se recabaron. Y este gobierno no cambió. Ok, pero... no es una decisión científica, es una decisión política y que en este sentido las conferencias de López-Gatell dejaron de ser instrumentos de información para convertirse en instrumentos de manipulación política. De propaganda política. Y ahí sí es diferente a la mañanera, porque en la mañanera el señor presidente puede jugarle al cómico si quiere, pero en una conferencia de información técnica médica me parece una irresponsabilidad absoluta. Sí, claro. O sea, a fin de cuentas el presidente no está obligado a saber de todos los temas, ¿no, José Alberto? O sea, porque para eso tiene un gabinete y tiene una serie de funcionarios que se encargan de esas actividades. Pero a tu parecer, José Alberto, ¿cuál crees tú que sean los puntos de coyuntura que han marcado a este gobierno y que por eso trajimos a colación este tema de las cortinas de humo? Y te lo voy a complicar un poquito más en buenos términos. Vamos a excluir el caso Lozoya porque ese le tenemos que dar un espacio aparte, pero ¿qué temas a ti te parece que son de coyuntura que prácticamente se ve que hay esta posibilidad de esta estrategia de cortina de humo? Me gusta esta aseveración que dices, bueno, el presidente puede tener cierto margen de maniobra en sus mañaneras porque es el presidente y efectivamente la gente que está en las cuestiones técnicas pues no puede andarse por las ramas o en cuestión de propaganda porque pues, pierde credibilidad, ¿no? Pero, a ver, quisiéramos que nos ayudaras, José Alberto, con estos temas. Bueno, a mí me parece muy claro lo siguiente. El tema del avión presidencial ha sido magistralmente utilizado por el señor presidente para focalizar la atención en algo que a él le interesa como una gran promesa de campaña. Si a mí me lo preguntan, es relativamente irrelevante. Pero bueno, ahí puede haber opiniones, ¿sí? Ahí no me voy a decir si es relevante o no. Pero el manejo que le está dando es exagerado. Está estirando mucho la liga. Efectivamente, tú mencionabas aquella conferencia mañanera que se hizo en el hangar con el avión presidencial de fondo y dice, pido respetuosamente que no me pregunten nada. Hoy quiero hablar del avión. O sea, insisto, como estrategia de comunicación política es perfectamente válida. El problema es, y yo creo que ese es el gran riesgo, ¿no? Porque tengo que ser muy claro en esto. Mi mayor deseo es que le vaya bien al presidente, porque si le va bien al presidente, le va bien a México. Pero ojo, ese es un deseo y no estamos obligados a que él haga las cosas correctas. Él debería estar obligado a hacerlas. Eso es otra historia. De acuerdo. El tema del avión presidencial me parece que estirar el tema para tratar de tener réditos electorales, porque al final del día el presidente, si algo sabe hacer, es estar en campaña permanente, ¿no? Eso ha sido parte de su estrategia permanente y él tiene en mira dos procesos electorales. Uno es, como tal, las elecciones intermedias del 2021 y el segundo es el proceso de revocación de mandato, ¿no? Entonces, él está en campaña permanente. Y entonces, el usar esta promesa de campaña para distraer la atención o para poder evadir, porque no la distrae, al final del día no lo está logrando y creo que es ahí el verdadero riesgo para México. Cuando su estrategia de comunicación está fallando de tal manera que él empieza a dejar de ser creíble, yo solamente veo a las personas que son partidarias de su partido, del Movimiento de Regeneración Nacional, creerle a pie de juntillas. A las personas que eran este margen de indeciso que al final lo llevan a la presidencia, yo ya no los veo convencidos, ¿no? ¿Por qué? Porque su estrategia de comunicación lo está desgastando, porque parte de mentiras. Ubican este proyecto periodístico que se llama verificado.com, ¿no? Que surgió originalmente para las elecciones y que ha continuado ahora.
Verificados hacía un análisis muy interesante. 6 de cada 10 frases que él expresa en sus conferencias mañaneras son mentira. Entonces, perdónenme, si el 60%, un poco menos, 56%, de las frases o de las aseveraciones que él hace son falsedades, el no querer reconocer que entonces las conferencias mañaneras son cortinas de humo, implica que una de dos: o tienes un desconocimiento absoluto de las estrategias de comunicación política, que por supuesto no es el caso de los que estamos acá, o dos, tienes una agenda política, una línea editorial que te permite defender a pie de juntillas esas cuestiones de la mañanera. Es decir, eso no es dato mío, ese es justo un dato duro de un conglomerado de periodistas muy serios e independientes, que además en la campaña en la que él resultó electo presidente, que fue la de 2018, justo desmentían aseveraciones que se hacían en contra del señor, o del hoy señor presidente, ¿no?, cuando no eran veraces. Entonces es un medio, o es un proyecto periodístico, de un colectivo periodístico, que ha demostrado ser imparcial. Y lo que están diciendo hoy es el 60% de las aseveraciones de la mañanera son falsas. Claro. Bueno, también reconoció al presidente que no llega muy preparado, ¿no? Eso sí lo dijo él. Él ya lo dijo. O sea, nos resultaba muy obvio para todos. Sincero. No sé si para todos, pero resultaba muy obvio para muchos, ¿no? Y él ya lo admitió. Entonces, si él ya lo admitió, me parece muy claro que las mañaneras son su momento. Ya no tenemos el día del presidente como era 1 de septiembre. No. Ahora tenemos todos los días la hora del presidente. Y esto no es una estrategia, digamos, única de él. Vamos a ver, hay gobiernos que así lo han hecho, como el de Hugo Chávez, ¿no?, con su programa Aló Presidente. Bueno, veamos cómo le funcionó a Venezuela. A Hugo Chávez le funcionó perfecto, ¿eh? O sea, eso es real. Hugo Chávez hasta el final fue señor comandante de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y presidentísimo de la Venezuela. Bueno, está bien. ¿Pero eso le ayudó a Venezuela? A mí me parece que un exceso de exposición de nuestros funcionarios públicos, cuando no van acompañados de una real necesidad de comunicar y de datos fidedignos, son contraproducentes. A lo mejor electoralmente puede redituarle. Y en ese sentido yo no voy a discutir con el señor presidente su estrategia electoral, porque él quiere ganar. Está bien. Claro. Pero como gobierno y como ciudadano me preocupa, porque el desgaste de la estrategia, el desgaste de su credibilidad a partir de la estrategia de comunicación que él le ha elegido, de comunicación social, como bien señala Ulises, ¿no?, es un riesgo para el propio Poder Ejecutivo y a partir de ahí para toda la nación. Es un riesgo para él mismo, ¿no? Por supuesto. O sea, aunque electoralmente le pueda generar un rédito, ojo, la parte más importante de un presidente no es el día que entra, no es el día que gana las elecciones, es el día que sale. Entonces, si nuestro señor presidente quiere pasar a la historia como un gran presidente, tendría que hacer ajustes. Bueno, esta es mi opinión, por supuesto. Ok, muchas gracias. Ulises, hace poco platicando con una periodista, me hacía una pregunta, off record, en otro diálogo, me decía, ¿no te parece que el presidente de la República se fijó aspiraciones muy altas, como incluso llamarle a su presidencia, a su sexenio, pues la 4T, o sea, una cuarta revolución, ¿no? O sea, si vemos la envergadura de los tres grandes movimientos que según él transformaron a México, que es la independencia, la guerra de reforma, incluida el periodo del Segundo Imperio, y la Revolución Mexicana, dicen, no será que habrá puesto demasiado alto la mira, o que trae un discurso tan grandilocuente que pretende con eso ocultar una serie de carencias que pudiese tener el gobierno actual. ¿Qué te parece esta aseveración? Si prendes tu micrófono, Ulises, te lo vamos a agradecer. Gracias. Sí, ya está. ¿Sí me escuchas? Escuchamos perfecto. No, lo volviste a cerrar. Ahora sí, no, lo volviste a cerrar tu micrófono. Bueno, volvió a, ya está, ahí está abierto. Bien, nada más rapidísimo. Mira, yo creo que este gobierno y la estrategia de comunicación no se generan, por supuesto, cortinas de humo. Se genera la información que descubre y que define las realidades que vivimos, que determina y que las deja ver, las realidades que vivimos anteriormente en el antiguo régimen y la realidad que tenemos hoy en día en el actual régimen.
Este gobierno es de un gobierno más que de cortinas de humo, como ya mencioné, solamente una hace un momento. Se define como un gobierno de hechos y de resultados. El caso Lozoya lo podemos dejar a un lado si ustedes quieren. Está el caso García Luna, por ejemplo, ¿no? Que son hechos y son investigaciones no necesariamente de nuestro país, sino del país del norte, ¿no? De nuestro vecino del norte, que son resultados de ¿qué? De lo que ya el presidente decía desde el desafuero y desde antes dijeron en el rancho, ¿no? ¿Qué decía? Que estábamos viviendo un régimen de corrupción de gran calado. Esta corrupción que vivimos en los gobiernos anteriores, hoy en día, y se va a ir decantando, se va a ir dejando ver a lo largo de estos años que vienen, porque ni siquiera son investigaciones de nuestro país, eso que quede claro. Los gringos, con todo respeto, están muy pendientes de lo que se les debe a ellos. ¿Quiénes? Pues quienes participaron en este conglomerado corrupto que vivimos los mexicanos, que tuvimos que vivirlos. Ahora el presidente todos los días hace el esfuerzo de comunicarse con la sociedad de nuestro país, y el antiguo régimen, por ejemplo, y actualmente dice el mismísimo Calderón que no sabía nada de lo que estaba pasando, pues no comunicaba ni antes, ni comunica hoy, porque antes, al menos él como presidente, sí se enteraba y sí estuvo enterado de todo ese entramado corrupto que le ayudó a mantenerse en el poder, y no solo eso, le ayudó a ganar la elección. Ahora, si vemos con el caso de Peña, ahí hay material para discutir por horas. Pero, por ejemplo, ¿no te parece paradójico que el presidente López Obrador ataca más al expresidente Calderón? Y normalmente la lógica política es que yo ataco al que me precedió, en este caso sería al presidente Peña Nieto. La verdad es que técnicamente casi no lo ha tocado, ¿no te parece? No, perdón Edgar, pero el presidente no ataca a nadie, solamente describe las características de los gobiernos neoliberales que nos precedieron, y las está describiendo tal cual. Ni siquiera nos estamos acusando de nada, estamos describiendo, y en los hechos que están por venir se van a ir descubriendo las verdades y las realidades que vivimos en aquel entonces. Entonces, no estamos trabajando a través de cortinas de humo, no, pues sería volver a lo mismo. Estamos viendo los resultados de la cuarta T, y ahorita vamos a ver por qué cuarta T. Porque ese sería otro tema también muy importante. Claro, por supuesto. ¿Por qué cuarta T? Claro, tenemos tres grandes transformaciones: la independencia, la reforma con Juárez y la Revolución Mexicana. Sí, esta cuarta T implica, y no creo que el presidente se haya fijado grandes expectativas para generar un movimiento de cambio de fondo, no solo de forma, en la forma del quehacer político, de hacer gobierno, de hacer patriotismo, incluso de hacer soberanía. El presidente se planteó grandes metas para que el país realmente sea transformado de fondo. Pero, por ejemplo, la cuarta T implica transformarnos ideológicamente como sociedad. Ya lo decía Peña, no es que la corrupción es parte de la cultura nacional. Llegar a estas conclusiones tan grandes de este gran pensador mexicano, pues yo no le daría ni un ápice de crédito, ¿no? Decir y en su mismísimo gobierno, decir que la corrupción era parte de la cultura del mexicano. Perdón, la corrupción existe en todo el mundo, pero aquí en México sí había un sistema de gobierno, se gobernaba sistemáticamente basado en cochupos, en moches, en la forma energética, como estuvo plagada de corrupción, moches a Anaya, moches a los senadores, 6 o 7 millones, eso es lo que se dice, quién sabe, eso va a quedar para la historia, ¿sí? Y cortinas de humo, está la de Shenli Llegón, por ejemplo, de aquel entonces, con toda esa cantidad de dinero que se dejó ver, esa sí era una cortina de humo para enaltecer enaltecer a gobiernos totalmente corruptos, totalmente desviados del quehacer político para beneficiar al país entero. Claro, ellos solos pues hacían todo un equipo muy bien articulado para saquear al país. Vean la campaña que se llevó a cabo para impedir que se robaran el combustible. Eso es una cortina de humo que se dijo en las mañaneras tantas veces. ¿Eso es una cortina? Pues por supuesto que no. Eso es parte de los resultados
del actual gobierno de México. ¿Cuándo se veía eso antes? Jamás vimos que el gobierno de Calderón, de Fox, mucho menos el de Peña, tocara esos intereses que estaban depredando al país, que lo estaban saqueando. Ahora decimos lo que está pasando y dicen que es una cortina. Claro, no, pero a fin de cuentas lo que sí es quizás una realidad, Ulises, es esto que estaba planteando José Antonio. Es decir, hay una parte José Alberto, perdóname, hay una parte de la población que está desconfiando del mensaje del presidente, que sienten que el presidente está mintiendo. Y esto es un signo de desgaste político. Es decir, también para el presidente el estar mediáticamente todos los días confrontando con el periodismo desgasta, y me gustó también esta idea de José Alberto, es decir, porque no se desgasta Andrés Manuel López Obrador, se desgasta la presidencia de la República y el poder ejecutivo, que es el pilar del fundamento del Estado, parte del Estado mexicano, ¿no? ¿No te parece que por ahí también puede haber? Sí hay una parte de la población que dice que no le cree al presidente. Esa parte de la población es justamente todo este entramado de medios y de la derecha que insiste a diario, sí, ellos sí no lo creen, y no lo quieren creer, lo difunden así, y quisieran con el alma puesta en el Señor que esto no estuviera pasando, por supuesto, ¿no? Esa es la parte de la población que no cree en las actividades y en los resultados de este gobierno. Pero si le preguntamos al grueso de la población cómo nos está yendo en esta nueva forma de hacer gobierno, los resultados son otros. Nosotros hemos viajado a varios estados, prácticamente a todo el país. Hemos viajado, le preguntamos a la gente cómo lo están viendo. Claro, el empresario que dice que no se le apoya ahora, pues dirá, ya no me rescataron, ahora están rescatando a los sectores más marginales del país. ¿Por qué? Porque tenemos un proceso de reajuste o de reacondicionamiento para instaurar en el país una nueva forma de gobernar y una nueva forma de aprovechar los recursos económicos, políticos incluso, que contamos en el país. Primero, en una línea va el ejercicio de asistencia o de aprovechamiento de los recursos públicos para atender a los sectores más marginales, y en el otro está en curso la para desarrollar el país con una nueva política industrial, con una nueva política económica. Por supuesto, eso tenemos 2 años, y ellos tuvieron 30 o 40 años más o menos de neoliberalismo y de saqueo al país. Vamos a ver más adelante cómo nos va a ir en estos 4 años, y esperemos que los resultados no solo los convenzan, los hagan enojar más. ¿Por qué? Porque los resultados sí, los van a hacer enojar mucho más, porque los van a así desplazar. Se han desplazado las élites corruptas, han desplazado las élites que aprovechaban de los recursos y de los rescates, porque si rescatamos al pueblo lo llaman populismo, ¿sí? Y si rescatan a los empresarios y a los bancos, los llaman la gran acción del gobierno y sobre todo el rescate que el país necesita para su crecimiento y desarrollo. Eso está totalmente al revés, ¿no? Hagamos ahorita un poquito más de análisis al respecto, ¿no? Adelante, gracias. Ahorita lo hacemos, por eso estamos. José Alberto, ¿qué te parecen estas aseveraciones de Ulises? Algunas me parece que obviamente es una postura muy correcta en el sentido, por ejemplo, esta última de que el presidente pues apenas tiene 2 años de gobierno y ya queremos ver que efectivamente hay una oposición que por cuestiones y muchos intereses está en contra del presidente, pues también es correcto, pues es lógico, pero a ver, hay otras que tendríamos que discutirlos a más profundidad. Bueno, pero déjame te digo algo, Edgar. A ver, a Fox no le dieron ni un año, ¿eh? A Fox no le dieron ni un año y ya lo acusaban de haber matado la transición. Entonces, no me vengan ahora a decir, no, denos a nosotros. No. Desde que México es una democracia institucionalizada, la ciudadanía mexicana exige resultados inmediatos. Y se los ha exigido a todos los presidentes desde el año 2000. A todos, ¿eh? Ni a Calderón, ni a Peña, ni a Fox le dieron, hasta el fin del sexenio te juzgo. Claro que no. Entonces no me vengan ahora a decir que es necesario, porque además yo te voy a decir algo que me parece importante de lo que dice Ulises. El simple concepto de la 4T es una cortinota de humo.
Eso no existe. A ver, y aquí es una cosa importante llamar la atención. Dicen, ha habido 4 transformaciones en el país. Bueno, esta va a ser la cuarta. Ha habido 3. Primero, eso es mentira. Es un análisis superfluo y muy básico de lo que es la compleja historia de México. Pero además, escogen como momento de transformación 3 horribles momentos de la historia de México que fueron conflictos civiles fratricidas. Fratricidas. En la independencia, por primera vez en 300 años, desde que el territorio que hoy es México, ¿no?, era la institución geopolítica llamada Nueva España, hubo hambruna. Durante las guerras de Juárez, ¿no?, que podrán tener opiniones respecto de Juárez o no, etcétera, pero las guerras que se vivieron durante el periodo juarista fueron fratricidas. No solamente fueron batallas donde pelearon ejércitos soldados, eran terribles masacres de poblaciones también. Entonces, esos son 2. Y luego la revolución, que no fue más que una pelea de caudillos por el poder, porque perdónenme, decir que Álvaro Obregón era un gran idealista es querer colgar medallas donde no las hay. Entonces, el punto es que si escogen esos periodos del país para decir, oh, mira, grandes transformaciones, eso pinta muy bien lo que está pasando ahora. Su visión política es que hay que dividir, hay que pelear, hay que crear malos contra buenos, y el que no está contra mí es el malo, digo, el que no está conmigo es el malo, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, eso explica la visión política. Cuarta transformación no existe. Morena no es más que la evolución del priismo. Y se demuestra en la gran cantidad de priistas que están en este gobierno, incluyendo al señor presidente. Entonces, el simple concepto de la cuarta transformación es una cortina de humo per se. O sea, yo quisiera... ahorita, Ulises, pero deja que termine. Tienes muchos argumentos para rebatirme, pero déjame terminar la idea. Sí, adelante, José Alberto. Entonces, el problema de esto es que las cortinas de humo implican que se queman cosas para crear el humo. Entonces, a mí no me preocupa que como comunicación política se use una cortina de humo, pero si permanentemente se tiene que estar quemando cosas, ¿cómo va a terminar el país? En ruinas. El ejemplo exactamente del Huachicol y Pemex es una gran cortina de humo, porque los indicadores fueron claros. Que lo único que causaron fue pánico en la población. Pánico. Tenemos que admitir que no hubo desabasto real. El desabasto aparente fue producto de la reacción de pánico de la población que quiso comprar más de lo habitual. O sea, vamos a ser sinceros, esa parte que dijo el presidente es real. Porque aquí yo no vengo a pegarle al presidente por pegarle al presidente. A mí lo que me preocupa es México. Y el presidente, cuando dijo, no hubo desabasto, sino que este aparente desabasto fue ocasionado por la sobrecompra de pánico que hizo la población, ahí dijo la verdad. Pero ¿en dónde no dijo la verdad? En el hecho de que se combatió el huachicol. Las tomas clandestinas siguen estando al por mayor. Fue una medida demagógica, porque no se combatió realmente el problema. La corrupción en Salamanca con Pemex, o sea, en el sindicato de Pemex hay gente que está coludida con los cárteles huachicoleros, porque de otra manera no podrían hacer las tomas clandestinas. Requiere saber en qué momento va a haber la mayor, en qué momento hay baja de presión y en qué momento vuelve a haber para que tomes. En fin, eso no ha cambiado. Al día de hoy no han aumentado las ventas de Pemex, que tendrían que haber aumentado si realmente hubiera bajado el tema del huachicoleo. El que ahora hayan atacado a uno de los cárteles más fuertes en el tema del huachicoleo, que fue el cártel de Santa Rosa de Lima, cártel de Santa Rosa, el del Marro, ¿no? Sí. Es bueno. Pero el problema es que el cártel de Jalisco Nueva Generación ocupa la plaza. Ya lo decía Héctor Mauleón en un excelente análisis de cómo se reconfigura el crimen ahora en Guanajuato con la caída del Marro. El problema es que esta técnica de descabezamiento, y esa otra cosa a lo que voy, de descabezamiento de las organizaciones criminales no funcionó en ninguno de los otros sexenios y no está funcionando ahora. El problema de este gobierno, y donde yo digo que es también una gran cortina de humo, su aparente estrategia de seguridad, es que ellos criticaron férreamente, crearon la campaña esta de no más sangre, ¿no? Para decir, es que es un fracaso lo que hace Calderón. Bueno, están siguiendo su misma estrategia, pero peor. Están siguiendo la misma estrategia de militarización, pero peor. Entonces, es una cortina de humo hablar de la cuarta transformación en principio. Segundo, de su estrategia de combate al crimen. Y, por supuesto, esta gran cierre de los oleoductos supuestamente para combatir el huachicoleo, no fue más que una cortina de humo, porque resultados reales no tuvieron. Pero bueno. Ok, muchas gracias. Ulises, discúlpame, ahora sí, para alusiones personales, ¿querías hacer algún comentario particular? Sí, pues mira, el tema de la cuarta T
volviendo a esa parte, es una transformación inédita, una transformación que es palpable desde el momento en que un régimen dobla las rodillas y avanzamos en una elección libre, democrática y de gran participación social. Desde ahí empezamos a transformar este país porque la gente ya no actuó como antes lo hacían. Con que, claro que hubo un fraude en 2018, por supuesto que el fraude estuvo presente, pero no les alcanzó. La conciencia social y la participación a esa gran escala fue más grande que el fraude. Por eso, esta forma de transformar, esta manera de hacer las cosas, ahora con este nuevo régimen, empezamos sí por transformar la praxis política y la participación democrática, en este caso, de un personaje como el único presidente que hasta ahora ni siquiera, y con respeto a los que piensen diferente, ni siquiera el mismísimo general Lázaro Cárdenas fue un presidente salido de una democracia de la talla que ahora se inició en 2018, y no vamos a dar un paso atrás en torno al avance de una democracia que empezó, sí, ahora sí tuvimos un presidente democrático, salido de una democracia auténtica, real, y es una gran transformación. Si le quieren llamar la cuarta, la quinta o la sexta, eso es otra cosa, o compararla con los grandes movimientos sociales que tuvimos en la independencia, la reforma y la revolución, es lo de menos. Yo, en mi caso, yo no estoy peleado con el nombre o la categoría que le quieran dar a este gran paso que dimos el 1 de diciembre de 2018. Nos estamos transformando como sociedad y creo que eso debemos valorarlo en su justa dimensión, y si no, cuando menos ponerlo en la mesa de análisis, ¿no? Los avances que tenemos ahora son rápidos y bien hechos, ya lo decía aquí el compañero José Alberto. A todos los presidentes les exigen resultados rápidos, pues ahora tuvimos resultados rápidos desde el 1 de julio de 2018. ¿Qué gobiernos anteriores nos dieron resultados rápidos, no cortinas de humo, sino resultados hechos así con esa realidad que estamos viviendo hoy? Y tenemos ahora recientemente el caso de Lozoya, por supuesto, García Luna, los moches a los senadores, es la caída del Marro, que yo no la incluiría en esto, porque ese es otro tema de seguridad nacional, pero incluyámosla. Esos son resultados rápidos, entre otros más, que ya se han dado y se van a seguir dando en cuanto los jilgueros empiecen a cantar y se descubra toda la gran cloaca de corrupción que estuvimos viviendo en los 2 sexenios o 3 anteriores. Sí tenemos resultados rápidos y los estamos llevando a la luz pública sin ningún problema de que tengamos que ocultar algún dato. Yo, como le diría aquí a mi amigo José Alberto, en cuanto al huachicol, nosotros tenemos otros datos. Y sí, efectivamente, hay ese sesgo que se le quiere dar al resultado de este gobierno. Vamos a impulsar una transformación, repito, cuarta, quinta o sexta, o primera, inédita en este gobierno, en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Vamos a darle mucha fuerza, mucha energía a la visión transformadora del presidente, mediante la construcción y reforzamiento de un partido político que sí le va a ayudar a que el presidente lleve a cabo una instauración o la instauración plena de esta llamada. Sí, en efecto, ya no permitiremos que las cúpulas económicas y políticas tengan privilegios que no deben tener, sino que la sociedad en general sea quienes determinen el destino del país. Yo lo dejaría estar. Bien, pasemos a un tema que está muy de moda en este momento, que ha generado muchas polémicas. Yo en lo particular me gustaría opinar mucho, pero como soy el conductor, pues no me toca, les toca a ustedes, pero y así debe de ser. Pero está este caso Lozoya. José Alberto, ¿qué te parece? O sea, se busca, se persigue a este personaje a todas luces terrible para la nación, lo traen, no pisa la cárcel, está en un hospital, luego lo llevan, y creo que ahorita escuché en la mañana a un comentarista de televisión que andaba en Huatulco. A ver, José Alberto,
pero que además ya respondió hoy el gobernador de Querétaro, pues que no va a hacer caso a este tipo de ataques o de amenazas o de imputaciones, y también Barbosa dijo que ya iba a demandar a Lozoya porque pues él ni siquiera lo conoce. En fin, ¿qué opinas, José Alberto, al respecto? Bueno, primero que nada, quiero en este momento reconocer que es un placer debatir con Ulises, porque es difícil, realmente es difícil encontrar un militante del Movimiento de Regeneración Nacional con la preparación y apertura para reajustar conceptos, ¿no? O sea, es la primera vez que un militante del Movimiento de Regeneración Nacional me dice, bueno, podría ser la quinta, sexta, séptima transformación, pero es una transformación. Esa apertura se lo agradezco, no es común, o al menos a mí no me ha tocado, capaz que hay un montón, ¿no? Aquí en este programa nos ha tocado gente muy civilizada, muy culta y muy inteligente como ustedes dos. Entonces, mi reconocimiento y mi aplauso, Ulises, la verdad. Nos vamos a seguir invitando. Bueno, en segundo lugar, me parece que el tema de Lozoya se enmarca en este mismo estrategia de comunicación social. A ver, hay una cosa, para mí, José Alberto Ontiveros, todos los priistas, por el hecho de ser priistas, deberían estar en la cárcel. O sea, de ese nivel. Para mí, el priismo es el mayor cáncer y la primera organización de crimen organizado en México. ¿Ok? Entonces, aquí, por supuesto, mi opinión va a estar completamente sesgada, pero tiene mucho que ver, ¿no? Por ejemplo, en el tema de García Luna, lo mencionaban como un logro de la 4T. No es un logro de la 4T. O sea, el mismo Ulises reconocía que es más bien un logro del gobierno gringo, ¿no? Entonces, en el caso de Lozoya, parecía sinceramente un logro de este sexenio. Y yo, en principio, lo hubiera aplaudido. Además, yo lo aplaudí. Oye, lo arrestaron por fin. ¡Qué bueno! Que se vaya a la cárcel Peña Nieto, Videgaray y todos los que estén involucrados. Ahora, esa es mi emoción. Pero como analista, yo veo los siguientes problemas. Supongamos que a Lozoya no está pisando la cárcel porque de verdad se está convirtiendo en un testigo clave de la fiscalía y es necesario, bajo ciertos esquemas, le pueden dar como privilegios para que, al estilo gringo, obtenga beneficios a cambio de desentrañar toda la verdad. Bueno, interesante, pero hay un problema: las filtraciones. Estas filtraciones demuestran que solo es una cortina de humo. ¿Por qué? Porque no va a pisar la cárcel ninguno de los que Lozoya señale. ¿Por qué? Porque con el mismito argumento de Florence Cassés, que Ulises ha señalado que fue una patraña, ¿no? O sea, el gran problema, por ejemplo, del caso Florence Cassés, para mí Florence Cassés me parece, por los elementos que hay, que sí era culpable. Al final, los elementos que utiliza la Corte para liberarla me parecen patéticos. Y bueno, fue de la misma secretaria de Gobernación actual, la ponente en ese caso. Usó recursos procesales para volverle a dar curso a un amparo que ya se había estudiado. O sea, me parece completamente ilegal lo que pasó. Tan fue ilegal que liberan a Florence con esos argumentos, pero los mexicanos que estuvieron involucrados siguen en la cárcel y sin sentencia. Que eso se lo aplaudo al presidente, que critique que no hay sentencia. Pero a lo que voy es esto. Efectivamente, ese caso que Ulises señala válidamente como un asqueroso caso de cortina de humo de algún otro gobierno, ¿no? Es lo que se está repitiendo ahorita. Es muy válido que critiquen lo que pasó en aquel momento. ¿Y por qué lo permiten ahorita? Porque al haber filtraciones de las acusaciones o declaraciones de Lozoya, le están dando argumentos, no los argumentos de Lozoya. Lozoya ni siquiera va a enfrentar proceso. Va a tener acuerdo con la fiscalía, con este nuevo esquema, y está maravilloso, qué bueno. Pero todos los que vayan a ser involucrados en el proceso por la declaración de Lozoya ya tienen gran parte de la defensa hecha, porque ya están siendo juzgados públicamente por filtraciones ilegales. O sea, se está generando una opinión pública fuerte a partir de las filtraciones ilegales de las declaraciones de Lozoya. Entonces, perdónenme, yo no creo que este gobierno sea tonto. O sea, a diferencia de muchas personas que son como férreos opositores del gobierno y entonces dicen, son tontos, yo no creo que sean tontos, porque yo no creo que se pueda llegar a ser presidente del país siendo tonto. ¿Sí? Yo creo que son muy inteligentes. Y entonces me parece más grave y más perverso, porque estas filtraciones no son casualidades, están bien pensadas. Y entonces son claramente una cortina de humo, porque no van a servir para llevar a la cárcel a ninguno de los involucrados en estos asquerosos casos de corrupción. ¿Por qué? Porque están haciendo filtraciones ilegales que van a permitir a la defensa de los involucrados arguir: no puede haber juicio imparcial porque ya me lincharon mediáticamente. Y me lincharon mediáticamente a partir de filtraciones ilegales de la misma autoridad. Ok, muy bien, muy bien. Ulises, caso Lozoya, híjole, yo creo que hay una gran parte de la opinión pública que quiere ver a Lozoya en prisión, y sin embargo el gobierno pues primero lo mandó a un hospital, luego lo mandó a su casa,
Te digo que hoy escuché un comentarista que estaba diciendo que estaba en Huatulco, en su casa de Huatulco, muy tranquilo, en fin. ¿No te parece ahí que hay otra gran cortina de humo o algo, o no sé si la fiscalía, que a fin de cuentas la fiscalía es autónoma ya, pero no sé, a ver, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, exacto, ¿qué nos puedes decir al respecto, Ulises? Mira, antes de eso, yo solamente quiero precisar que yo no dije que el caso de García Luna fuera producto o resultado de la Cuarta T. Yo solo dije que el actual gobierno difundió a gran escala el caso, ¿no?, que se está llevando allá en Estados Unidos. Ese es lo diferente de la Cuarta T a lo que teníamos antes. Antes se ocultaba todo eso y generaban cortinas de humo, como el caso de Florence Cassés, de la niña Paulette, de ese rollo que fue cuando el sismo en el colegio Repsamen, ¿no?, de la niña que estaba atrapada ahí. Esas eran cortinas de humo. ¿Para qué? Pues para ocultar las corruptelas de los gobiernos que estábamos viviendo. Esas sí son cortinas de humo. El caso de García Luna y anexas, este gobierno lo está difundiendo hasta donde más se ha podido. Eso fue lo que dije, para que no se confunda. Ok, ya aclarado el punto, ¿no? Pues Alberto, para que no nos vayamos con esa confusión. Está bien. El caso de Lozoya, bueno, hay especialistas que se han metido de lleno al análisis de este gran tema, gran caso de México, y que es muy analizado, muy vigilado desde otras partes del mundo, ¿no? No, yo más bien diría que el caso de Lozoya es tan delicado y tan de gran potencial informativo y de datos que hay que cuidarlo. Las cortinas de humo sí se están generando por parte de los medios que dicen que está en Huatulco, que está en Hawái, que está en Aspen, esquiando o donde sea. Esas sí son cortinas de humo. Esas sí son cortinas de humo. ¿Que quién las genera? No el gobierno. Ustedes saben quiénes las generan. Los medios que todavía insisten y sueñan con volver a aquel estatus o aquella maravillosa vida que teníamos cuando ellos decían que México era casi como Suiza, ¿no? Ellos añoran ese tiempo y siguen trabajando duro con miles de bots, los mismos expresidentes, especialmente Calderón, que por ahí se ha filtrado que todavía tiene mucha gente que le ayuda en Twitter a replicar sus twitters y en fin. Bueno, esas sí son cortinas de humo. Yo no quiero abundar en esa parte, pero sí, Lozoya es una variable o un factor de información que nos va a ayudar a esclarecer mucho, no de las dudas, de lo que se afirmó antes de que entrara este nuevo régimen y que hoy en día se está trabajando con resultados para dar a conocer a la opinión pública lo que diríamos con la corrupción en aquel entonces. Hasta aquí les dejaría. Muy bien. Si ustedes me lo permiten, me voy a ir a los comentarios de nuestro público que tienen algunos comentarios. Bueno, voy a empezar. Dice Carlos Cetina Cornejo, excelente programa. Más programas como este y metas de análisis, por favor. Aquí hay una pregunta que hizo Jacobo Soto, va para Ulises, dice 12 millones de desempleados, 200,000 millones de dólares de pasivo de Pemex, 60,000 muertos, números oficiales por COVID, 100,000 millones de dólares en fuga de capitales en 18 meses de administración. Es pregunta, ahorita si tú gustas la respondes, Ulises. Dice Adriana Escalona, desgraciadamente el gobierno de ahora es más de lo mismo, hay cosas que se están haciendo bien y hay cosas que se están haciendo mal, es absurdo tratar de defender el gobierno como si fuera perfecto. También hay que agradecerle a Edgar Reyes, a Leobardo Arias, sus comentarios. Dice Norma Ramírez, el licenciado Andrés Manuel está buscando un ajuste en todos los escenarios tan oscuros en los que quedó el país. Habría que revisar si el resto del equipo en las distintas secretarías está a la altura. Me parece muy importante este comentario que está haciendo Norma, por si lo quieren ustedes abordar. Shun Chavimei dice, las cortinas de humo no son solo de nuestro país,
todos los países las usan para su beneficio, no importa el color ni las derechas e izquierdas. Te manda saludos Ulises Alejandra Serrano. Raúl Santos nos manda saludos desde el estado de Hidalgo. Gabriela Liliana Escalona te manda también saludos. José Alberto, bueno, estas son algunas de las opiniones del público. Dice Leobardo Arias, el liderazgo de AMLO ha llegado a darle credibilidad a la presidencia de este país. Dice Juan Isaac Corral Soto, como está dolida la derecha, ellos trabajaron así y creen que este gobierno hace lo mismo. AMLO va contra la corrupción. Y luego acá en Facebook, porque ustedes saben que nos siguen tanto vía YouTube como en Facebook, dice bases morenistas, supongo que le van a Morena. Saludos, compañero y maestro Ulises Sainz Gómez, magnánima su postura. Becky Reyes dice, ahora resulta que los avances que se han tenido son cortina de humo. Ariana Alberto dice, la derecha nunca va a reconocer sus errores, vamos con la 4T. Y Miriam Cres dice, de acuerdo con el licenciado José Alberto. Y estos son algunos de los comentarios, hay muchos, yo les agradezco a todo el público, no los podemos leer todos, pero si se fijan está generando una gran participación en el público, pues los comentarios que ustedes están haciendo. Dice Jacobo Soto, saludos a todos, muy buen debate, excelente programa, y saludos a los dos debatientes. Dice Jacobo Soto el mismo, ya después de la flor, dice, yo la verdad no veo que se esté haciendo nada bien. Si el gobierno estuviera haciendo algo bien, lo más mínimo, callaría muchísimas bocas. Bueno, estos son muchos de los comentarios que está haciendo el público. Bueno, si alguien, no sé si quieran hacer algunos de los comentarios, Ulises, con respecto a lo que ha estado planteando el público, y posteriormente José Alberto. Yo solo diría que si hemos perdido, no tengo ese dato exacto, pero sí, se han perdido, no sé si 12 millones de empleos en México. Yo diría que revisemos también cuántos empleos se han perdido a nivel mundial, que son cientos de miles, y nosotros, como un país afectado por el COVID-19, pues sí, por supuesto que hay empresas que se tuvieron que reajustar, algunas tuvieron que cerrar y tuvimos que padecer este decrecimiento, digámoslo así, en la generación de empleos. Claro, pues era parte de la estrategia no solamente de México, sino de todos los países del mundo que nos hemos visto afectados negativamente por la pandemia, ¿no? Y tuvimos que encarar el tema con desempleo, con la baja en la productividad nacional. Claro, por supuesto que vamos a tener daños colaterales, pero no solo nosotros, tampoco es el consuelo de tontos, ¿no? Hay que ver en su justa dimensión que la pandemia se ha atendido, tenemos gobernabilidad, tenemos un alentamiento, por decirlo así, una disminución del ritmo que llevábamos tanto en lo económico como en los otros aspectos que tienen que ver con el desarrollo nacional. Pues no había de otra forma, y tampoco es una justificación, es parte de la estrategia del gobierno. Y bueno, yo diría que alguien dice que el gobierno que si no es perfecto, algo así, claro que no somos un gobierno perfecto, nunca lo seremos, tendremos altas y bajas. Yo solamente dejaría en la mesa que los temas nacionales que afectan positivamente o negativamente a nuestro país hay que atenderse, para bien o para mal, dependiendo de desde qué ángulo se vean los medios y este sector que todavía prevalece en nuestro país, que seguirá atacando al presidente, seguirán trabajando en ese sentido, al revés de como estamos haciendo nosotros. Así es la democracia. Vamos a ir trabajando los temas relacionados con el desarrollo del país y ellos criticándonos, y vamos a ver ahora sí cómo nos vamos a ir midiendo en el futuro. El resultado nos va a dar la luz para que la gente siga decidiendo en favor del proyecto o no. Nosotros esperamos que sí siga decidiendo a favor del proyecto en 2021 y en 2024,
porque estamos, por supuesto que el partido está trabajando y la gente que creemos en el proyecto estamos apoyándolo, no solamente en la opinión, sino en el activismo y en la comunicación que tenemos con toda la gente y todos los sectores posibles a nivel nacional. Eso sí lo vamos a seguir haciendo. Muy bien. José Alberto, ¿algún comentario, alguna respuesta al público que nos hizo el favor de participar y estarnos escuchando a ustedes? Bueno, primero que nada agradezco mucho los saludos, por supuesto ahí escuché un par de parientes. Traemos músculo, Ulises, sí traemos, ¿no? Ambos, ¿no? Escuché por ahí. Ahorita les voy a hacer una pregunta a los dos, porque efectivamente traen músculo, traen músculo. Mira, yo respecto a los comentarios en general, yo escuchaba, por ejemplo, otra cosa que me parece una clara cortina de humo, ¿no? Alguien decía, los logros son cortina de humo. No, los logros no. La forma en que se comunica es la cortina de humo. Ahora, porque hay una parte esencial del discurso que me parece el elemento generador de todo el humo. Hablar de izquierda y derecha. O sea, perdónenme, en México hace mucho tiempo que no tenemos claramente ese espectro. Muchos quieren decir, el PAN es derecha, el PAN es derecha. No, es más, el PAN, desde sus cursos de formación, que era de los pocos partidos que te hacían cursos de formación y examen para poder militar, decía claramente, el PAN, ¿qué es? Y te enseñan, izquierda, derecha. No, el PAN es humanismo político. Y el humanismo político es exactamente la misma tendencia de pensamiento político y económico que rige en Alemania como la ya famosa tercera vía o democracia social. Entonces, por un lado. Por otro lado, el tema de que en México hay izquierda, yo diría, bueno, sí, el ZLN, los espartaquistas, ya, o sea, hasta ahí. Lo demás es priismo. El priismo no tiene izquierda o derecha, ¿no? El priismo es una forma o filosofía del poder que consiste en agárralo y no lo sueltes, ¿no? Y eso, por supuesto, permea en el movimiento de regeneración nacional, no por los grandes militantes que sí ha tenido de izquierda, porque también los hay, sino porque de verdad hay mucho priista en el movimiento y en la cúpula. Ojo, es que esa es la otra mentira. Oye, las cúpulas ya no están. Oye, ¿cómo no? Los empresarios de antes siguen siendo los empresarios amigos del presidente hoy. Oye, que la relación es más ríspida, que el presidente se impone un poco más. Sí, pero la cúpula no ha cambiado. Son los mismitos presidentes que estaban con Peña Nieto, con Calderón y con Fox, son los que lo acompañaron a la reunión con Trump. O sea, perdónenme, es mentira que las élites han cambiado. No es cierto. Las cúpulas siguen siendo las mismas. Entonces, el tema de que, oye, los medios generan cortinas de humo, sería muy interesante ese análisis. Porque hasta el día de hoy, en general, el tema de las cortinas de humo se analiza a partir de las acciones de gobierno. ¿Quién es el generador de cortinas de humo? Normalmente el gobierno, ¿no? Ahora dicen, oye, no, el gobierno no, otro actor de la vida política nacional, en este caso los medios. ¿De verdad? Puede ser. Es una aseveración muy interesante la que hace Ulises, pero no es el grueso de la opinión, digamos, de la generación de documentos en materia de análisis político las que podrían hacer la misma aseveración, ¿no? Los medios normalmente se asumen como replicadores. Ahora, es muy claro que los medios también tienen agenda, ¿eh? O sea, hay medios como Jornada y como Proceso que claramente tienden a apoyar más proyectos como el de Andrés Manuel. Pero es que ahí es donde viene el dato interesante. Hasta la Jornada y Proceso han sido críticos duros de Andrés Manuel. Bueno, no en todo, pero sí lo han hecho. Entonces, ¿qué quiero decir con los comentarios que escuché? Primero, yo creo que este discurso izquierda-derecha es parte de la producción de cortina de humo. En México no hay tan claramente izquierda-derecha. La izquierda que yo reconozco en el espectro político mexicano claramente es el EZLN, y para mí mis aplausos y respetos porque son muy congruentes, ¿no? Del lado de la derecha, curiosamente, la verdadera derecha en el espectro tradicional está representada en el partido Encuentro Social, que fue aliado de Andrés Manuel López Obrador. O sea, es decir, realmente creo que la forma de incluso de analizar esto de izquierda o derecha propicia las cortinas de humo, cuando en realidad el espectro político mexicano es mucho más cargado al centro de todos lados, ¿eh? O sea, claro. Es más, otra gran mentira que yo diría es que este gobierno no es neoliberal. ¡Claro que es neoliberal! Se está comportando exactamente como los Chicago Boys hubieran dicho que se maneja una crisis, ¿no? No gastes, no gastes, no te endeudas. Sí se han endeudado, pero di que no. O sea, ese es como el tema, ¿no? O sea, hay como ciertas mentiras en la forma de comunicar que sería muy bueno reconocer. Oye, ¿sabes qué? No soy socialista, porque no lo son. Son neoliberales. O sea, no ha habido un cambio de régimen.
No hay democracia a partir del 1 de julio del 18. O sea, la democracia mexicana, perdónenme, y le gusta a quien le guste, tenemos que decir que se formó con los movimientos políticos y sociales que desde el 80 empezaron a cobrar mucha fuerza y que llevaron a que al final, durante la época de Salinas, se crean las instituciones democráticas que llevaron a las primeras elecciones democráticas en 2000, 2006, 2012 y 2018. O sea, ese es como un tema. Ahora de Salinas, y con esto termino. Sí. De Salinas ahora ya no se habla tanto y nuestro presidente ya no lo usa como el villano favorito. Aunque ciertamente tendrá ahí algunas cosas y será un factor de poder. Pero también es justo un elemento de cortina de humo, culpar de todo a Salinas. A ver, Salinas fue un gobierno de claroscuros, ¿no? Y que la imaginación popular lo considera como el gran satán por la terrible crisis del 94, bueno, tienen razón para estar enojados. Pero la construcción de las instituciones democráticas que permitieron en primer lugar llegar a Andrés Manuel López Obrador a la jefatura de gobierno en el Distrito Federal, y en segundo lugar, después de varios procesos, donde fue democráticamente derrotado, ganar democráticamente en 2018. ¿no? Muy bien. Entonces, yo creo que eso es, como ese ajuste en el discurso es importante para que no sea una comunicación de cortina de humos, sino de hechos. Es mi opinión. Muy bien, muchas gracias, José Alberto. Ya para ir cerrando este programa, yo solamente les haría dos preguntas y con esto, una muy relacionada con nuestro tema y otra de índole político, en el ambiente que andan ustedes. Ulises, danos al público dos recomendaciones que tú le darías a las áreas de comunicación política de la oposición. Dos recomendaciones así concretitas, Ulises. Pues mira, rápidamente, a las áreas de comunicación política de la oposición es que tomen en cuenta digamos, lo positivo y lo negativo del caso y de los temas que quieran, que no se vayan solamente con la práctica anterior de los antiguos o los anteriores regímenes, ¿no? Recuerden ustedes, podría haber ahí una serie de datos que podríamos recabar y en otro momento decirlos, las grandes cantidades de dinero que se iban hacia los medios de comunicación que tenían contratos jugosos con la presidencia y los gobiernos estatales. Todavía hay esos temas se dan. Y sí hay medios que tienen línea y tienen agenda pagada, no de Rúa TV, por supuesto. Esto es el periodismo, ese es el periodismo auténtico. Y de veras, yo felicito mucho a Edgar, tiene buenos comentaristas, paneles de gente que realmente le entra al tema, al análisis, y felicitamos a estos medios nuevos. La producción del programa. Crear nuevas ideas para llevarlas a la práctica en lo social, en lo político y en lo económico, es lo que está haciendo Rúa ahora, que lo felicitamos de veras aquí a Edgar y a su staff. Gracias, te agradezco. Esto es lo que hay que hacer. Yo le recomendaría eso a las plataformas de medios de la oposición, que hagan este trabajo de análisis y que inviten a la gente que tenga, si no datos duros, pero que viva día a día la realidad en nuestro país, que invitemos a la gente de abajo, a la gente que no son gente famosa, pero hay gente muy preparada, hay académicos, hay gente con 2 o 3 posgrados que han vivido pues preparándose, pero además en contacto con la gente permanentemente. Yo solamente les diría eso, que bajen a la base social de nuestro país, que le platiquen con la base social de nuestro país y que de ahí extraigan, sí, parte de lo que es la realidad que estamos viviendo aquí en nuestro país. Es lo que hace Rúa y yo por eso reitero las felicitaciones a Edgar y al equipo, ¿no? Y agradecer los saludos y el ánimo que la gente pues pudo haberse conectado hoy, eso es muy bueno. Y yo agradecer mucho a José Alberto, mi hermano, qué bueno que tenemos la oportunidad de hacer este intercambio de impresiones, de ideas, de crítica. ¿Cómo no? Claro, pues hay que autocriticarnos para ir avanzando y perfeccionando nuestra praxis social, política y de intercambio de comunicaciones, ¿no? Hagamos comunicación, comuniquémonos, esa recomendación le diría. Y la segunda, yo cualquier con decirles que estamos a la orden para cualquier otro debate, para cualquier los vamos a estar invitando, los vamos a invitar prontamente. Gracias, Edgar. Gracias, José Alberto. José Alberto, todavía falta una pregunta, Ulises, todavía falta una. José Alberto, dos recomendaciones concretitas que le quieras dar al área de comunicación política del gobierno de la República.
Bueno, o sea, Ya, eso es muy pretencioso, ¿no? ¿por qué no? Pero bueno, o sea, les voy a decir algo. Yo creo que hay un error que ellos podrían corregir fácilmente. O sea, este gobierno efectivamente entró con mucha legitimidad democrática. La gran cantidad de votos que les permitió el triunfo me parecen suficientes como para que no necesiten, ¿no? Para que no necesiten crear distractores, ¿no? O sea, la verdad, no los necesitarían en principio. No, de hecho no. Pero yo creo que el gran error viene, y es difícil de corregir porque viene en el origen del movimiento que los lleva a triunfar en primer lugar. Primero porque es muy difícil de controlar, que alguien quiera controlar el discurso del presidente es dificilísimo. En eso ha mostrado que él es el que dicta sus discursos y los da, pues ya lo dijo, como lo siente y como lo piensa en ese momento, ¿no? A lo mejor habría que atenuarlo, es decir, si bien el presidente trae un discurso que divide, porque en su visión así es, ¿no? O sea, yo no quiero pensar que él auténticamente piensa que hay dos bandos, ¿no? Pero sus operadores técnicos y políticos, yo creo que la recomendación sería no asuman ese discurso, porque lo que los hizo ganar en 2018 en primer lugar fue el margen de indecisos. El margen de indecisos que al final se volcaron sobre el Movimiento de Regeneración Nacional. Si siguen con el camino de tomar el discurso de división, los indecisos se van. Los indecisos no suelen ser ciudadanos que tengan firmes convicciones políticas, sino que tratan de ver lo que en ese momento les convence más. Y es difícil que se casen con discursos radicales, ¿no? Y no llamemos radicales, con discursos de militancia, ¿sí? Sí. Entonces, yo diría que si tuviera que hacer una recomendación a las áreas de comunicación sociales, atenúen esa división, no la asuman y acérquense a la gran mayoría de los ciudadanos que somos, entre comillas, indecisos, entre comillas, porque, bueno, obviamente yo tengo mis convicciones, ¿no? Pero en general, a los ciudadanos que ven la política de forma más superficial en su vida, ¿no? Que no le entran a las entrañas de la política, no se les puede llegar con un discurso de división. Y ese sería mi consejo, ¿no? Muy bien. Más bien, tratemos de atenuar. Muy bien. Muchas gracias. Ahora sí viene la última pregunta. La contestan como ustedes consideren de la mejor manera. ¿Los vamos a ver de candidatos el próximo año? Ulises, José Alberto, ¿los vamos a ver de candidatos? Yo solo diría que seguramente existen las probabilidades para que estemos en San Lázaro defendiendo e impulsando la cuarta T. Muy bien. Eso sin duda. Hasta donde nos den las posibilidades y la energía que tengamos hasta ese momento, vamos a defender la instauración plena de la cuarta T en nuestro país. Vamos a defender y a ayudar hasta donde nos sea posible la restauración y el fortalecimiento de nuestro partido. Eso que ni qué. Para que le dé un acompañamiento al presidente y a su gobierno, sí, eso sí, con esta famosa sana distancia que tiene que ver, y que el partido asuma con plena conciencia y capacidad y nuevas capacidades políticas y organizativas para que el gobierno tenga esa vía precisamente como respaldo a su gestión. Y por supuesto, y termino diciendo que será un éxito la instauración de la cuarta T hasta donde nos dé la comprensión del concepto. Y no solo la comprensión del concepto, llámale cuarta, quinta, sexta, octava, vamos a seguir trabajando en beneficio del país. Eso que me quede. Sería todo. Gracias a todos. Gracias, José Alberto. Te vamos a ver el próximo año en las lides electorales. ¿Cómo ves, Ulises? Nos encontramos en el Distrito 23 Federal, aquí en Coyoacán, porque sí, además es nuestra área, ¿sabes? O sea, ambos estamos en la UAM Xochimilco, ¿no? El sistema modular es maravilloso, ¿no? Por otro lado, ambos estamos en punto de contacto en Coyoacán, ¿no? Entonces sería muy interesante, me encantaría tener la oportunidad de que ambos compitiéramos a lo mejor por un cargo de elección popular, pero la realidad es que por hoy tengo que admitir que no es mi principal proyecto. Okay. Yo creo en una política de mover conciencia ciudadana. Yo creo que una candidatura tiene que ser consecuencia del trabajo que se haga de concientizar a los ciudadanos para participar en la vida política, ¿no? Cuando alguien me dice, oye, es que los que están de diputados, senadores, puro burro. Bueno, ¿y si eso crees porque no participas tú? Capaz que sí, pero es culpa de nosotros. O sea, para empezar, no creo que sea así, ¿verdad? Pero esa percepción ocurre porque nosotros no, como ciudadanos, no estamos participando. Uno de los mejores consejos de política que he recibido me lo dio un expanista que se llamaba Arne Aus de Rutenrach,
el original innombrable, ¿no? Porque justo era muy difícil pronunciar su nombre en las reuniones que tenía Andrés Manuel López Obrador con los jefes delegacionales en aquel momento. Él me dijo, mira, para poder mantenerte impoluto en la política, no debes de vivir de la política. Porque cuando vives de la política empiezas a justificar algunas tropelías, porque es que si no hago esto, ¿de qué voy a vivir? ¿No? Yo estoy convencido que mi papel por hoy en el ámbito político, primero es seguir construyendo fuentes de generación de riqueza como proyectos personales donde invita a la gente de mis comunidades a participar, eso número uno, pero número dos, seguir participando en estos foros y generar estos foros en las colonias, para que sea más bien, si no soy yo, alguien más que tiene el interés, quien participe defendiendo sus ideales y no dependiendo del tema de los partidos. Los partidos son herramientas. Yo he escuchado mucho esta frase, es que ¿qué has hecho por el partido? ¿Y por qué tengo que hacer algo por el partido? O sea, tú, como si le dijeras al chef, ¿qué has hecho por tu cuchillo? Momento. Los partidos son herramientas. La verdadera política parte de la conciencia ciudadana. Entonces, bueno, si se da la oportunidad estaría increíble, pero sinceramente no estoy enfocado ahorita en ese proyecto, ¿no? Muy bien. Yo quiero nada más terminar diciendo muchas gracias, Ulises, de verdad ha sido un placer participar contigo y bueno, esperemos encontrarnos en otro foro. Edgar, vuélvenos a invitar, hay muchos temas, ¿no? Invitados ya, no, los vamos a hacer un foro más grande y van a estar cordialmente invitados. Muchas gracias, José Alberto. Muchas gracias. Y pues antes de que cerremos, pues obviamente tenemos que agradecer la razón de ser del programa, que es nuestro público. Por supuesto, todas las participaciones de María Joaquina, de Netza Lanís, de Miguel Ángel Reyes, de María Joaquina, de Fabiola Gutiérrez, espero que le hayan alcanzado las palomitas, a Manuel de Jesús Moyer, a Carlos Cetina, a Beca, en fin, toda la gente que ya mencioné anteriormente, Edgar Reyes, en fin, todos los que participaron en los chats, tanto de YouTube como de Facebook. Por favor, síganos, sigan el programa, sigan el canal que es Rúa TV, Rúa Política, nuestro programa El Ruedo. Síganos, por favor, en Facebook, en YouTube, síganme a mí en Facebook. Por cierto, Ulises, ahí ando promocionando, y por cierto, todo es un curso de campañas políticas que probablemente les va a ser muy bueno para el diseño de campañas políticas. Ahí en Facebook me pueden encontrar, y agradecer en serio, en verdad, a todos ustedes, a nuestros panelistas, como siempre, gente muy talentosa, gente muy disciplinada, con una gran civilidad política, que eso es también lo que está demandando la sociedad mexicana, no ver esos dimes y diretes, sino realmente discusiones de alto nivel como el que en esta ocasión hemos tenido. Por supuesto, agradecerle a todo el equipo de producción, que en realidad son ellos los que hacen el programa, y pues los esperamos la próxima semana a la misma hora, en el mismo canal, y estén pendientes porque vamos a estar invitando a gente como José Alberto, como Ulises y a muchos otros más que tienen muchas cosas que decir y que son importantes para este país. Muchas gracias, hasta siempre, un gran abrazo a todos. Gracias a todos. Cuídense mucho, gracias. Que Dios los bendiga. Gracias igualmente. Ya se acabó esto. ¿Ya estamos fuera de aire? Ya estamos fuera de